En el video de hoy vamos a ver el cultivo de la lufa en casa y más que nada los posibles problemas que podemos llegar a tener, como puede ser la caída de las flores, la aparición de hormigas y, muy importante, los zarcillos, porque son muy fuertes y pueden llegar a estrangular los tallos de las plantas. Estas son todas lufas de la temporada pasada. Por abajo tienen un capuchón que es el que las tapa, y si después movemos empiezan a salir todas las semillas. Es normal encontrar estos tres tipos de semillas, en donde la primera solamente tiene una capa que la protege, va a quedar exactamente como esta otra, pero cuando nos encontramos con semillas de este tipo, que están muy flaquitas, prácticamente no tienen nada por adentro, las vamos a descartar porque esto no va a germinar. Y la siembra la podemos hacer directamente en el lugar definitivo cuando ya nos aseguramos que no tengamos ninguna helada, porque son plantas que les afecta el frío. Y si lo querés hacer para mediados, fines de invierno, en una maceta pones el sustrato y vamos a poner las semillas más o menos enterrándolas a esta altura, 1 centímetro como mucho. Tapamos. Esto, si lo hacemos en épocas que hace frío, lo vamos a dejar adentro de casa para adelantar. Y es muy importante, como siempre les digo, que el agua salga bien rápido, porque esto nos va a asegurar que no tengamos encharcamiento. Lo vamos a dejar atrás de una ventana, en un lugar cálido durante toda la época de frío, hasta que las plantas empiezan a desarrollarse. Van a salir los cotiledones y después las primeras hojas verdaderas, que es a partir de este momento donde la planta va a necesitar mucho sol para empezar a desarrollar el tallo principal. Y esto es muy importante porque es el tallo que nos va a cargar todas las lufas. En esta etapa todavía son hojas nomás, pero a medida que se vaya desarrollando van a empezar a salir los zarcillos, que son las estructuras que van a ayudar a que la lufa se empiece a trepar. Y cuando hagamos el trasplante lo voy a hacer guiar por esta caña, y como acá al lado hay un malbón, durante toda la primera etapa vamos a tratar que el zarcillo no se enrosque al tallo para que no lo estrangule. Y esto que están acá son restos de las habas que puse el invierno pasado, y ahora lo que estoy haciendo es tratando de cortarlas para que queden y se vayan incorporando en esta primera capa del suelo, para que se descompongan y pasen a ser fertilizante para toda esta nueva huerta de primavera-verano. Le hice un riego antes, con 2 hojas es más que suficiente para empezar a hacer el trasplante. Y lo entierro justo hasta donde están los cotiledones, porque son plantas que le suelen salir raíces nuevas y esto nos va a ayudar a que se desarrolle más rápido. Le hacemos un buen riego bien alrededor para estimular el crecimiento de raíces laterales. Y así ya le empezó a dar el sol, y esta el día de mañana va a desarrollarse todo por acá arriba hasta que empiecen a salir todas las lufas y queden colgando. Y al trasplante lo vamos a hacer principalmente en un lugar que nos aseguremos que durante toda la época de primavera y verano, y parte del otoño también, reciba mucha luz, mucho sol directo, porque esto es necesario para lograr desarrollar buena calidad de lufas y que no queden pequeñas. A mayor cantidad de sol tengamos, esto va a generar mucha mayor cantidad de hojas, que por lo general la hoja queda siempre mirando hacia arriba, y cuando se formen las lufas van a quedar siempre colgando. De esta forma van a quedar protegidas del sol, mientras que la hoja se dedica a fotosintetizar para acumular mucha energía. Tengamos en cuenta también que esta planta va a necesitar un buen lugar para poder anclarse, que en este caso no es el tallo el que se va a enroscar, sino que nos va a dar zarcillos, que son los que tenemos que ir ayudando para que se vayan agarrando de distintas estructuras para que la planta quede bien fijada. Pero cuando no tenemos el espacio necesario, lo estuve probando con un tutor, un tronco bien grueso, en donde fui enroscando toda la planta y ayudando a estos zarcillos a que se ancle, para que todas las hojas queden bien en la parte superior, y las lufas, a medida que se fueron formando, van quedando colgadas. Y aproximadamente por cada uno de estos troncos estuvimos sacando unas 6-7 lufas, y esta es una buena forma para mantener toda la hoja arriba, que se encargue de fotosintetizar, y la producción nos va a quedar en la parte de abajo. A medida que se va desarrollando la planta y el tallo va creciendo, vamos a empezar a ver que empiezan a salir los zarcillos, y en este tipo de plantas es un zarcillo muy fuerte que tiene una potencia impresionante al momento de enroscarse. Durante toda la primera etapa de desarrollo
vamos a tratar que este zarcillo no se enrosque sobre el tallo de la misma planta o de alguna otra planta que esté vecina, porque a medida que la planta va creciendo, este zarcillo aprieta más hasta que llega a un momento en donde puede estrangular el tallo donde se enroscó. Y cuando empezamos a ver que lo tenemos de esta forma, lo desenroscamos y lo llevamos para otro lugar para que el tallo se siga desarrollando bien. Pero no solamente puede llegar a ser este zarcillo un problema durante toda esta primera etapa de producción, sino que al momento de producción de las lufas es muy normal que el zarcillo se enrosque en la punta de la lufa, y esto va a llevar a que tengamos lufas totalmente deformadas, esa lufa que llegan a tener esa forma de U. Entonces este es otro momento, y más que nada si te dedicas a producción de este tipo de lufas, tratar de desenroscarlo al momento que empezamos a ver que lo atrapó desde la punta. La planta va a seguir creciendo, y como en todo este tipo de plantas, ya sean los zapallos, los pepinos, las calabazas, siempre vamos a tener, y por lo general, la flor masculina va a ser la que va a aparecer primero, la que se va a abrir primero, y esto es totalmente normal porque es la flor que empieza a atraer a todos los polinizadores para que una vez la planta esté bien madura fisiológicamente, empiecen a aparecer las flores femeninas que en la lufa tardan mucho más tiempo que en el zapallo, por ejemplo. Y un punto muy positivo que tienen estas plantas es que las flores masculinas, a diferencia del zapallo, por ejemplo, aparecen en racimos. Esto es muy positivo para nosotros porque nos va a estar dando una flor masculina prácticamente todos los días por cada uno de estos racimos, y esto es polen que vamos a tener disponible para el momento en el que la flor femenina se esté abriendo. Vieron que muchas veces cuando tenemos zapallos y tenemos poca cantidad de plantas, es normal que la flor femenina se abra y no tengamos la flor masculina abierta, entonces hay que estar guardando el polen, pero en la lufa a este problema no lo vamos a tener. Pero un problema sí, y que en realidad a primera vista puede llegar a ser un problema, es que vamos a ver mucha cantidad de flores caídas en el suelo, y esto a veces nos puede llamar la atención o nos puede preocupar porque la planta puede estar siendo afectada por algún insecto, por ejemplo, o algún otro tipo de problema, pero esto es totalmente normal y tiene que ver justamente con que las flores masculinas nacen en racimos. Y como esta flor masculina dura un día y hay mucha cantidad por racimo, es totalmente normal verlas caídas en el suelo. Cuando la planta ya alcanzó un cierto tamaño, y más que nada tenemos que revisar las puntas de las ramas, porque es en ese sector donde van a empezar a aparecer las flores femeninas. Y la flor femenina, al igual que en los zapallos, por ejemplo, vamos a ver que por atrás de lo que va a ser esta florcita, estos pimpollos, vamos a encontrar la lufa muy pequeñita y de color verde. A diferencia de las flores masculinas que crecían en racimos, las flores femeninas crecen solitarias y siempre van a estar aisladas a lo largo de las ramas. Y fíjense que en este momento, cuando empiezan a aparecer las flores femeninas, por lo general en el mismo nudo donde salió esta flor, vamos a ver un pequeño racimo de flores masculinas, una hoja que va a ayudar a darle energía extra tanto a las flores masculinas como a la lufa cuando se vaya desarrollando hasta que la cosechemos, y a su vez va a tener un zarcillo que este es muy importante para poder sostener a la lufa desde que se forma hasta que la cosechamos. Estos pétalos se van a empezar a abrir, se va a producir la polinización y la fecundación, se empiezan a formar las semillas, la lufa agranda de tamaño, y en esta etapa principalmente vamos a tratar que el zarcillo que se encuentra por arriba de la lufa esté bien sujeto a algún hilo, algún alambre, porque es este zarcillo el que va a soportar el día de mañana el peso de la lufa. Si este zarcillo se termina enroscando sobre el mismo tallo o sobre la lufa, tengamos en cuenta que a medida que madura y durante toda la etapa cuando está de color verde, pesa mucho y el tallo a veces no suele soportarla, y si viene un viento muy fuerte se puede terminar quebrando. Pero si logramos fijar bien este zarcillo en una etapa temprana del desarrollo de la lufa, vamos a tenerla totalmente asegurada hasta el momento de la cosecha. Por otro lado, también vamos a tener en cuenta que el zarcillo no se enrosque en la punta ni en ningún sector de la lufa para que no la deforme o estrangule, porque esto, y más que nada, si tenés pensado venderla, por ejemplo, le va a bajar mucho el precio. Y durante toda esta etapa de desarrollo es muy normal en la lufa
que aparezcan este tipo de hormigas y en un principio podemos pensar que es una hormiga que está perjudicando a la planta, pero en realidad este tipo de hormigas se encarga de proteger a la planta. Y si vemos la flor femenina, estas hojitas verdes que quedan por atrás tienen como unos pequeños puntitos que son nectarios y van a estar activos durante todo el proceso, desde que se forma la lufa hasta que la vamos a cosechar, porque van a estar produciendo constantemente néctar para estas hormigas y de esta forma cualquier gusano o cualquier oruga que quiera llegar a comer la lufa, las hormigas se van a encargar de sacarlas de la planta para protegerlas y a su vez la planta como recompensa las va a estar alimentando. Y vamos a ver que la lufa, a medida que se va desarrollando, primero va a ser toda de un color verde, va a llegar un momento en donde esta lufa se va a poner de un color medio amarillo, en donde ya la podemos empezar a cosechar, y si no la dejamos un tiempo más hasta que empiece casi a secarse, y una vez que la cosechamos, si vemos que la cáscara no sale de una forma fácil cuando la rompemos con la mano, la podemos humedecer en agua tibia o con un rociador, la dejamos reposar un tiempo y después, cuando está bien húmeda, la cáscara sale mucho más fácil. Y así la tenemos lista para sacar las semillas y la lufa para usarla, por ejemplo, en la cocina. Como toda esta parte central es pura fibra, tarda mucho tiempo en descomponerse y nos va a estar sirviendo para poder ponerla en el sustrato. Toda la parte central es mucho más dura y la parte que está por afuera es la que suelo usar para poner en el fondo de la maceta para que no se nos vaya el sustrato. Y lo que vamos a hacer es cortar la lufa en pequeños pedacitos para después mezclarla con la tierra que uses, y esto no solamente va a mantener mucho más aireado el sustrato, sino que las raíces van a poder crecer mucho mejor. Y esto te recomiendo que lo hagas para todas esas plantas que cultivas en macetas. Te mando un saludo grande. ¡Chau!